Volviendo con esta Casa No es Hotel para hacer una proyección sobre el año electoral 2014. Sebastián, voy a empezar contigo. Quisiera que me hagas, por favor, una radiografía del año electoral 2014. Bueno, como todo año electoral, muy tenso. Todo lo que diga la oposición ya es político y lamentablemente todas las obras que podamos entregar también las van a querer politizar. Ese es el primer escenario que hace que un año electoral sea muy duro. Y el segundo elemento está vinculado a cómo se configura el mapa, ¿no? El mapa electoral en Bolivia es muy claro y se mide por los pisos electorales ya vividos. El peor momento del MAS, ¿no?, cuando le han querido, o mejor, el mejor momento de la oposición ha sido durante el año 2011, cuando comenzaron con una regulación de precios, cuando siguió esto una elección de candidatos a jueces, cuando siguió con los temas de Chaparina, y ahí la oposición en su mejor momento sacó un 40%, ¿no? Y al otro lado está, digamos, el MAS, que en ese momento, pese a que no participaba, la oposición sí tenía recursos, sí fue activa, sí hizo una alianza política, sí se unificó, sacó esta cantidad. Aún así, la gente que apostaba por la reforma a la justicia fue un 44%, que yo creo que es el piso electoral con el que va a ir adelante el MAS. Por el otro lado, el peor momento de la oposición, si lo vemos desde el otro lado, es el momento del referéndum revocatorio, y la oposición ahí sacó un 33%. Pero ya este momento, Sebastián. Yo creo que esos pisos de voto duro se mantienen. Yo creo que el voto duro del MAS está alrededor del 45 y el voto duro de la oposición alrededor del 35, lo que te deja en este año electoral un margen de un 20% de gente que alguna vez apoyó a la oposición en el voto nulo, por ejemplo, y gente que alguna vez apoyó al presidente, como el caso de la revocatoria o la reelección del 2009. Entonces yo creo que es 45% el voto duro que tiene el presidente Evo Morales, y por otro lado un voto duro del 35%. Pero ese 35% todavía tienen que disputarlo. O hacen un bloque de alianza, o van a ese 35% tener que dividirlo entre los tres que ya están en carrera. A ver, Marcelo, sobre justamente este bloque de alianza, ¿tú ves alguna posibilidad de que la oposición vaya a conformar un solo bloque como se hizo en Venezuela, tomando en cuenta que existe un antecedente de Juan del Granado, que ya hace un año atrás públicamente, digamos, declara que él tiene una filosofía diferente a la de Rubén y Samuel? A ver, yo pienso que por razones de sobrevivencia sí, Susana, ¿no? Sebastián lo apuntaba bien, hay un voto duro de la oposición, ¿no? Ese voto duro se podría reflejar, y podríamos inferirlo, de los resultados de la oposición en las elecciones del 2005 y de las elecciones del 2009, que fueron casi calcaditos, ¿no? 29-30%. Estaba ahí resultado. Si la oposición va separada, va a ir a dividirse ese voto duro. Ahora, yo pienso que el Movimiento Sin Miedo no va a entrar, o va a ser muy difícil que entre a un bloque de alianza partidaria, porque el Movimiento Sin Miedo está cuidando no rifar las joyas de la abuela. Y las joyas de la abuela para el Movimiento Sin Miedo están en el gobierno municipal de La Paz. La intencionalidad del Movimiento Sin Miedo es reproducirse en la alcaldía de La Paz el 2015, como una especie de plataforma que le permita tener a un candidato, Lucho Revilla, con proyección nacional para el 2019. El estar en una alianza común puede ser de que de alguna manera le quite esa performance. Yo creo que sí, por necesidad de sobrevivencia, y si no lo hacen, los resultados serán catastróficos para la oposición. Yo creo que los demócratas y el Frente Amplio tendrán o van a terminar unidos al final. Es decir, todavía esperaremos a que el Frente Amplio y los demócratas unidos nos presenten una performance política, que yo creo que será en unos 2 meses, con un binomio, una propuesta, con candidatos, con una estrategia electoral que por hoy no la vemos ni la conocemos. Gracias. Jimena, ¿es posible ganarle a Evo Morales? Es difícil, es posible, pero lo que sí es realmente probable es que ya se lo ha llevado una segunda vuelta aún estando divididos. Yo quiero comentar las cifras de Sebastián, porque lo primero, que el voto del 2011 de la elección judicial no es del MAS o de la oposición. Evidentemente se volvió un plebiscito donde gana el voto nulo. No había una alianza en la oposición.
Lo que nos está mostrando es una tendencia de un descontento colectivo respecto a ciertas propuestas del gobierno. En el caso del 2010, el MAS como partido obtiene 52,5%. Perdón, 50,5%, ¿no? ¿Cuándo? Voto nacional. El 2010, la elección subnacional, gobernadores, alcaldes. Desde ese punto de vista, diríamos 50,5% el MAS, 49,5% la oposición. Me parece que es un poco forzar. Tomaremos resultados reales. Del 2005 y del 2009, la oposición dispersa, sumas el resultado y está entre el 36 y el 39%, 2009-2005. ¿Ya? Vale. Ese es el piso, es decir, la gente que no importa por quién, pero vota siempre por la oposición. Y al otro lado, el MAS tiene, como él mismo lo ha planteado y lo están mostrando las tendencias de las encuestas, entre un 42 y un 44. Eso te muestra claramente que ya vamos a una segunda vuelta, porque no hay un más de 10% de diferencia entre el primero y el segundo. Entonces, aún con la oposición sin acabar de unificarse, ya hay segunda vuelta y ya no cuentan con los 2/3. Eso ya es una realidad a enero del 2014. Veremos qué pasa todavía en octubre. Ahora, no es un frente único, Susana. Yo no creo eso, porque no es que todo el mundo debe entrar en la misma bolsa nada más por ser opositor. La oposición es muy variada. El Frente Amplio está tratando de articular a la oposición democrática, ¿no? Y creo que ahí cabe perfectamente el movimiento demócrata social de Rubén Costas y de Ernesto Suárez, y ojalá pero un cambio Jimena, de ¿tú opinión crees que es del movimiento posible sindical? ganarle a Evo Morales con dos candidatos? Digamos, haciendo un juego de posibilidades, que vaya Samuel y además vaya Rubén, esos dos candidatos, ¿cómo le ganarían separados a Evo Morales? No, lo que te estoy diciendo es que la alianza entre el Frente Amplio y el Movimiento Demócrata Social es altamente viable por el tipo de discurso, de programa, de propuesta, de visión, que lamentablemente ya no podemos decir el programa. Cometeríamos un delito electoral. No sé si han visto la resolución 001-2014, pero ahora no me preguntes el programa del Frente Amplio, porque me estarías más o menos incitando a cometer un delito electoral. No se puede hasta que empiece la campaña, hasta que haya la convocatoria. En medios de comunicación no, Jimena. Aquí, Susana podría preguntarlo. Si en medios de comunicación yo lo hago, no sancionan al medio, pero sancionan a la organización política. Entonces, ahí hay un tema. De todas maneras... Entonces tú ya eres candidata del Frente. O sea, estás inscrita como candidata. ¿Por qué? No sé. Bueno, nada, yo te estoy invitando como analista, entonces me imagino. No, pero tú sabes que yo soy parte del Frente Amplio. No, sin duda, pero es decir, en la medida que no haya, digamos, una inscripción formal de Jimena Costa como candidata a algo... No, pero es que cuando uno trabaja en una organización política no es para ser candidato. Esa es la mala práctica en la política. Uno puede ingresar a la política por convicción, por compromiso, por cumplir un objetivo y tener una meta colectiva. Yo no estoy en el Frente Amplio porque quiero una peguita. La verdad es que me va bastante bien en el trabajo. Qué bueno. No es por eso, no. Pero pero está bien, o sea, a ver, a lo que me refiero es que no logro entender el por qué no podrías hablarme del programa electoral. Por la resolución del Tribunal Supremo Electoral que se ha emitido recientemente, si no me falla la memoria es el 2 de enero, que señala que si tú haces propaganda electoral fuera del periodo electoral que defina como fecha el Tribunal Supremo Electoral, estás cometiendo un delito. Y cuando tú miras la definición de propaganda electoral de la Ley 026 del régimen electoral, dice tres elementos, ¿no? Promover candidaturas, presentar programa y pedir el voto. Promover organizaciones políticas y candidaturas, exponer programas de gobierno y o solicitar el voto. Es el artículo 110 de la Ley de Régimen Electoral. O sea que ya estando en un año electoral, estamos hablando de ello, no puedo decir el programa. El perjudicado no es solo el Frente Amplio, porque lo haremos llegado el momento. El perjudicado es el ciudadano y hoy el Tribunal Supremo Electoral le impide al ciudadano que nos está viendo conocer nuestra propuesta porque cometeríamos un delito electoral. Gracias, Jimena. Al respecto, Sebastián.
Yo creo que Jimena está mezclando mucho las cosas. Primero, de que no hay ninguna encuesta de intención de voto, solo tenemos referentes pasados de los mejores momentos que ha alcanzado la oposición y los mejores momentos que ha alcanzado el oficialismo. Y eso básicamente es lo que hay. Lo otro es mera especulación en este momento. Segundo, el tema del programa tiene que ver con un programa oficial electoral. Eso no impide tener propuestas para el país, que se le proponga algo al país. Pero el Frente Amplio en este momento no tiene nada, no tiene absolutamente nada que proponerle al país, porque no lo han hecho hasta ahora. Y Jimena, tú sabes que eso es una excusa. No. A mí me parecía mucho más serio que digan, miren, que queremos hacerlo en coordinación con los aliados que queremos llegar, esperar a coordinar un programa con los demócratas o con el Movimiento Sin Miedo, con lo que fuera. Pero ser sinceros, es decir, en este momento no hay una propuesta para el país. No tenemos ninguna propuesta en lo económico, en lo social, en lo político, en lo internacional, en lo alimentario, en lo energético. Y ese es un problema que yo creo que se le va a pasar la factura. Argumentar, en este momento no puedo dar mi programa cuando todo el mundo está pidiendo el voto, cuando todo el mundo está hablando de elecciones, cuando todo el mundo lo ha politizado. Eso es una falacia. O sea, decir que no puedo darle una propuesta al país, al margen de un programa electoral. Incluso cuando inscribes un partido en la Corte, se te pide tus contenidos mínimos, la propuesta mínima que vos tienes al país. Ese documento tiene que estar presentado. Tienen que decir si ese documento mínimo sigue siendo una propuesta o eso fue solamente un documento formal. Pero el país necesita escuchar propuestas. Cuando se va a una decisión económica, ellos tienen que decir, no, es mejor hacer esto por el país, aquí les dejo el documento. Cuando ellos van y Bolivia necesita una política energética, firma un acuerdo para llevar adelante una política energética, mire, es mejor esto. Pero no tienen, solamente se dedican a querer desprestigiar cualquier acción que haga el gobierno, porque es un año electoral. Le contestaré, querida Susana, por favor. Jimena, te has tomado 5 minutos y el resto 2. Volvemos pero contigo. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel, con la respuesta de Jimena en aproximaciones al programa. No al programa, una aproximación.